La vida en Granada siempre había tenido un ritmo tranquilo, marcado por la belleza de la Alhambra y el bullicio de la Feria de las Cruces. Sin embargo, en mi hogar, la monotonía se había convertido en una sombra que se cernía sobre cada rincón. La rutina diaria con mi esposo se había vuelto predecible, casi automática. Las conversaciones que antes llenaban nuestras noches ahora eran apenas un murmullo de palabras vacías. Me encontraba atrapada en una vida que no reflejaba mis deseos ni mis emociones. Durante años creí que el amor era suficiente para mantener un matrimonio. Pero con el tiempo esa creencia se desvaneció como el humo de un cigarrillo en el aire. Mi esposo estaba más absorto en su trabajo que nunca. Las horas que pasaba frente a la computadora parecían multiplicarse, dejando poco espacio para nosotros. Las cenas solitarias se convirtieron en la norma, las risas y los abrazos se habían esfumado. Una noche, mientras caminaba por las calles del Albaicín, me detuve frente a un bar local. El sonido de risas y conversaciones animadas me atrajo como un imán. Decidí entrar, buscando un respiro de la soledad que me acompañaba a diario. El lugar estaba lleno de gente conocida y desconocida, pero lo que menos esperaba era encontrarme con él, el mejor amigo de mi esposo. No había visto a ese hombre desde hacía tiempo. Su presencia era reconfortante y desconcertante al mismo tiempo. Nos saludamos con un gesto cordial y nos sentamos juntos en una mesa apartada del bullicio del bar. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos del clima, de la feria que se acercaba y de los viejos tiempos compartidos. A medida que las copas se llenaban y vaciaban, las palabras comenzaron a tomar otro matiz. Compartimos anécdotas sobre nuestra juventud y los sueños que alguna vez tuvimos. En medio de ese ambiente festivo, sentí como las tensiones acumuladas empezaban a desvanecerse entre risas y recuerdos compartidos. ¿Y tú? ¿Cómo va todo?, preguntó él con una sonrisa cómplice. Lo mismo de siempre, respondí mientras intentaba ocultar mi frustración detrás de una mueca forzada. La conversación se tornó más profunda cuando él mencionó lo solo que a veces se sentía. Esa revelación resonó en mí como un eco familiar. También yo conocía esa soledad disfrazada tras sonrisas obligadas. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Las barreras emocionales comenzaron a desmoronarse lentamente. Mientras hablábamos sobre nuestras frustraciones personales, noté cómo su mirada se volvía más intensa. Era como si buscara algo más allá de las palabras, como si quisiera conectar conmigo en un nivel más profundo. Sentí una mezcla extraña de nostalgia y deseo por ser comprendida plenamente. Las cosas no son fáciles para ninguno, dijo él suavemente. Asentí, atrapada entre el deseo de abrirme y el miedo a cruzar una línea peligrosa. Pero no pude evitarlo, había algo liberador en compartir mis pensamientos más íntimos con alguien que no pertenecía a mi vida cotidiana. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Un instante fugaz pero cargado de electricidad, el mundo alrededor parecía desvanecerse mientras nuestras miradas se encontraban por primera vez sin máscaras ni reservas. La conversación continuó fluyendo, pero cada palabra parecía llevar consigo un peso diferente ahora. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos, sobre cómo la vida nos había llevado por caminos inesperados y cómo ambos anhelábamos algo más significativo en nuestras vidas. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de lo fácil que era dejarme llevar por esa conexión inesperada. Era como si el tiempo hubiera dejado de existir, solo estábamos él y yo compartiendo secretos bajo las luces tenues del bar. Sin embargo, al final de aquella velada mágica, regresé a casa sintiéndome culpable por haber disfrutado tanto esa conversación íntima con alguien ajeno a mi matrimonio. La puerta cerrándose tras mí resonó como un recordatorio cruel, mi realidad seguía ahí esperando por mí. Esa noche no pude dormir bien, los ecos de nuestra charla reverberaban en mi mente mientras intentaba encontrar consuelo entre las sábanas frías junto a mi esposo dormido al lado mío. Sabía que había cruzado una línea sutil pero significativa al abrirme emocionalmente ante alguien fuera de nuestro círculo familiar. La pregunta persistente era, ¿qué significaría todo esto? ¿Era simplemente un escape temporal o algo más profundo? La necesidad urgente por sentirme viva nuevamente comenzó a despertar dentro de mí como una llama latente lista para arder.
A medida que amanecía otro día gris en Granada, comprendí que este encuentro no sería solo un momento aislado. Ya había comenzado algo nuevo e incierto entre sombras y secretos ocultos tras las paredes del hogar donde vivía atrapada en mis propias emociones reprimidas. El sol apenas asomaba por las montañas, tiñendo el cielo de un suave color dorado. Me encontraba sentada en la terraza de mi casa, con una taza de café humeante entre las manos. La rutina diaria me parecía más pesada que nunca. A pesar de la belleza que me rodeaba, mi corazón estaba en un lugar sombrío. La noche anterior había cambiado algo en mí, el encuentro con el amigo de mi esposo había despertado una parte olvidada de mi ser. La culpa me carcomía mientras recordaba su mirada intensa y cómo nuestras conversaciones habían fluido como un río desbordado. Había algo en el que me hacía sentir comprendida, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. Sin embargo, cada vez que pensaba en eso, una punzada de remordimiento me atravesaba el pecho. ¿Cómo podía estar buscando consuelo en los brazos de alguien más? El día avanzó lentamente. Mi esposo se marchó a trabajar sin notar nada extraño en mi comportamiento. La monotonía del hogar se hacía palpable entre los platos sucios y las tareas pendientes. Decidí salir a caminar por las calles del Albaicín, donde la historia y la vida cotidiana se entrelazaban en cada esquina. Las calles estrechas y empedradas parecían susurrar secretos antiguos. Mientras paseaba, mis pensamientos volvían una y otra vez al bar donde nos habíamos encontrado. Era un lugar pequeño y acogedor, lleno de risas y murmullos, pero también de sombras que ocultaban intenciones no dichas. Me pregunté si podría volver a encontrarme con él sin sentirme traidora. Fue entonces cuando lo vi al otro lado de la calle. Él también había estado caminando, perdido en sus propios pensamientos. Nuestros ojos se encontraron y sentí una conexión instantánea que desbordó mis dudas iniciales. Se acercó con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Hola», dijo con voz suave. «¿Te importa si te acompaño?» Asentí sin poder evitar sonreírle también. Caminamos juntos mientras hablábamos sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más profunda, como si ambos buscáramos desahogar nuestras frustraciones ocultas. «A veces siento que estoy atrapado», confesó. «No sé si lo que tengo es suficiente». Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Mis propias insatisfacciones salieron a flote mientras compartía mis pensamientos sobre el vacío emocional en mi matrimonio. «Es difícil», respondí, «cuando te das cuenta de que no estás donde realmente deseas estar». La conexión entre nosotros creció mientras continuábamos hablando sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos y las emociones reprimidas que llevábamos dentro. Era liberador compartir esas inquietudes con alguien que entendía sin juzgar. De repente la atmósfera cambió, había una tensión palpable entre nosotros que no podía ignorarse más. Nos detuvimos frente a una pequeña plaza adornada con flores brillantes y árboles frondosos, el aire olía a azahar y promesas no cumplidas. En un momento impulsivo, nos acercamos más el uno al otro hasta que nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento cálido mezclándose con el mío. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un roce suave pero electrizante, un instante robado del tiempo donde todo lo demás desapareció. Cuando nos apartamos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido. La culpa regresó como un torrente helado, sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero al mismo tiempo sentía una chispa de vida encenderse dentro de mí. «Esto no debería haber pasado», dije casi en un susurro, sintiendo como el peso del mundo recaía sobre mis hombros nuevamente. Él asintió lentamente, sus ojos reflejando tanto deseo como preocupación. «Lo sé», respondió, «pero hay algo real aquí entre nosotros». Nos despedimos con promesas vacías de mantener distancia mientras cada uno regresaba a su vida normal, pero esa tarde marcó un antes y un después en mi existencia monótona. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de anhelos reprimidos y momentos cotidianos vacíos. Cada vez que veía a mi esposo llegar a casa después del trabajo, sentía como la distancia emocional se hacía más evidente entre nosotros. Él seguía inmerso en su mundo laboral mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Una tarde decidí visitar la Alhambra para buscar claridad entre sus muros llenos de historia y belleza eterna.
Caminé por los jardines mientras recordaba el beso inesperado. Cada pétalo caído parecía contarme historias sobre amores prohibidos y decisiones difíciles. El sonido del agua fluyendo por las fuentes era relajante pero también evocador, cada gota parecía resonar con mis sentimientos encontrados, amor por lo conocido versus deseo por lo desconocido. Mientras contemplaba las vistas desde lo alto del Palacio Nazarí, comprendí cuán lejos estaba realmente de encontrar respuestas claras sobre lo que quería para mi vida futura. Las luces parpadeantes del atardecer reflejaban tanto mi confusión como la belleza efímera del momento presente. La noche llegó rápidamente y regresé a casa sintiéndome aún más perdida que antes. Era evidente que necesitaba tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio estable o esta nueva conexión llena de incertidumbre e intriga. Sin embargo, cuando finalmente llegué a casa esa noche, encontré a mi esposo esperándome con una expresión preocupada en su rostro. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Te he notado distante últimamente. Sus palabras resonaron como campanas lejanas. Sabía que tendría que enfrentar esta situación antes o después. Pero no estaba lista para abrir esa puerta aún cerrada tras tantas emociones contradictorias acumuladas dentro de mí. El tiempo apremiaba mientras sentía como la presión aumentaba tanto en casa como fuera de ella. Sabía muy bien los peligros ocultos detrás del camino elegido hasta ahora. La tarde se deslizaba lentamente en Granada, el sol empezaba a ocultarse tras las montañas y la Alhambra brillaba con un destello dorado. Caminaba por las calles del Albaicín, sintiendo la mezcla de nostalgia y confusión que me envolvía. La conversación con el amigo de mi esposo había dejado una huella profunda en mí, un eco que resonaba en cada rincón de la ciudad. Aquel encuentro casual en el bar había sido solo el inicio de una conexión que nunca imaginé que podría experimentar. Las palabras compartidas habían creado un puente entre nosotros, un espacio donde ambos podíamos ser vulnerables. Sin embargo, la culpa me acechaba como una sombra. Cada vez que pensaba en mi esposo, el peso de la traición se hacía más difícil de soportar. ¿Por qué no podemos simplemente disfrutar del momento?, me decía a mí misma mientras caminaba. Pero era imposible ignorar la realidad de mi vida cotidiana. Mi esposo, centrado en su trabajo, parecía distante y ajeno a mis necesidades emocionales. La soledad se había convertido en un compañero constante en nuestra relación. En uno de esos paseos solitarios, decidí encontrarme con él nuevamente. La idea de compartir mis pensamientos más profundos me aterrorizaba y al mismo tiempo me atraía como un imán. Nos encontramos en una pequeña plaza, rodeada de flores y risas lejanas que llegaban desde la feria cercana. El ambiente era festivo, pero mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de lo que estaba por venir. ¿Cómo has estado?, preguntó él con una sonrisa que iluminó su rostro. Su mirada tenía esa chispa que hacía tiempo no veía en nadie más. Haciendo lo posible, respondí evasivamente mientras intentaba mantenerme firme ante el torrente emocional que amenazaba con desbordarse. La conversación fluyó entre nosotros como un río sereno, cada palabra parecía acercarnos más. Compartimos anécdotas sobre nuestras vidas, revelando secretos ocultos y frustraciones pasadas. En un momento dado, él mencionó su propia soledad y cómo había sentido que nadie lo comprendía realmente. Siempre he admirado tu fortaleza, confesó mientras sus ojos se posaban intensamente en los míos. Esa vulnerabilidad compartida creó un espacio íntimo donde los muros comenzaron a derrumbarse entre nosotros. En ese instante mágico nuestros labios se encontraron, fue un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro de mí que creía perdido para siempre. El beso fue breve pero intenso, una mezcla de anhelos reprimidos y miedos latentes. Al separarnos sentí una mezcla abrumadora de emociones, felicidad por haber cruzado esa línea y terror por las consecuencias que podría acarrear. Esto no debería estar pasando, murmuré casi sin darme cuenta. No tienes por qué sentirte culpable, respondió él con suavidad, solo estamos siendo honestos sobre lo que sentimos. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco distante. ¿Sería posible encontrar la verdad detrás de esta conexión tan inesperada? Sin embargo, la preocupación por ser descubierta comenzaba a aflorar nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? La idea me llenó de pánico. A medida que pasaron los días, nuestras conversaciones se volvieron más profundas y significativas,
cada encuentro era una mezcla embriagadora de emoción y temor. Él comenzó a abrirse más sobre su vida personal, sus sueños frustrados y las relaciones fallidas que lo habían marcado profundamente. Siempre he tenido miedo al compromiso, admitió una noche mientras mirábamos las estrellas desde una terraza escondida del Albaicín. Pero contigo siento algo diferente. Sus palabras resonaban dentro de mí como música suave, nunca antes había escuchado tales confesiones sinceras. Era como si cada revelación nos acercara más a ese abismo del cual no sabía si deseaba escapar o sumergirme completamente. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de esos encuentros furtivos, el peso del secreto se hacía más pesado sobre mis hombros. Mi esposo seguía ajeno a todo, sus rutinas eran inquebrantables mientras yo me debatía entre dos mundos irreconciliables. Una noche particularmente difícil me encontré frente al espejo después de regresar a casa tarde, mis ojos reflejaban la tormenta interna que llevaba dentro. ¿Era esto lo que realmente quería? La pregunta giraba sin cesar en mi mente mientras intentaba recordar quién era antes de dejarme llevar por esta nueva realidad. Al día siguiente decidí buscarlo nuevamente, necesitaba respuestas pero temía lo que podría encontrar al hacerlo. Nuestros encuentros estaban llenos de promesas no cumplidas y deseos ocultos, cada momento juntos parecía ser tanto un refugio como una prisión construida con mentiras suaves. Cuando llegué al bar donde solíamos encontrarnos, él ya estaba allí esperando por mí con una sonrisa cautivadora. He estado pensando mucho en nosotros, dijo al sentarse frente a mí, su mirada fija e intensa. ¿Y qué has decidido?, pregunté nerviosa mientras jugaba con mi copa. Quiero saber si estás dispuesta a dar un paso más. Sus palabras cortaron el aire entre nosotros como cuchillos afilados, el futuro parecía colgar delicadamente entre nuestras manos sudorosas. La presión aumentó cuando mencionó cómo había notado cambios en mi comportamiento durante las últimas semanas, su intuición parecía aguda y peligrosa al mismo tiempo. Siento que hay algo detrás de tus sonrisas forzadas. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Cómo podía explicarle todo sin arruinarlo todo? Pero antes de poder responderle adecuadamente escuché unas risas familiares desde la entrada del bar, era mi esposo acompañado por algunos amigos comunes. El corazón se me detuvo momentáneamente al verlos entrar sin previo aviso, sabía muy bien lo complicado que sería manejar esta situación si nos veían juntos. Mi mente corría frenética buscando formas para salir airosa sin levantar sospechas ni causar dolor innecesario. Debo irme, murmuré apresurada mientras me levantaba abruptamente del asiento. Espera, intentó detenerme él, pero ya no podía escuchar nada más allá del caos interno creado por el miedo inminente a ser descubierta. Corrí hacia la salida sintiendo como las miradas curiosas comenzaban a dirigirse hacia mí, cada paso resonando como campanas anunciando mi posible caída desde este precipicio emocional donde había decidido pararme imprudentemente sin pensar en las consecuencias futuras. La noche caía pesadamente sobre Granada mientras corría hacia casa sintiendo como el remordimiento comenzaba a instalarse nuevamente dentro mío. ¿Era esto realmente lo que quería? La noche se había vuelto un manto de sombras, y mientras atravesaba las calles empedradas de Granada, el eco de mis pensamientos resonaba más fuerte que nunca. La Feria de las Cruces se acercaba y con ella, la promesa de alegría y celebración que parecía burlarse de mi estado interno. La imagen de mi esposo sonriendo entre amigos se cruzó en mi mente y el peso del remordimiento se hizo más denso. Al llegar a casa, la luz del salón iluminaba un rincón que solía ser acogedor. Pero ahora, cada objeto parecía un recordatorio de lo que estaba en juego. Mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. Había cruzado una línea, y no podía ignorar las consecuencias que eso traería. Esa mañana, mi esposo se comportó como si nada hubiera cambiado. Desayunamos juntos en silencio como dos extraños compartiendo un mismo espacio. La tensión era palpable, cada bocado me sabía a traición. Mientras él hablaba sobre su trabajo, yo apenas escuchaba sus palabras. Solo pensaba en cómo había pasado la noche con su mejor amigo, en cómo pasamos la noche juntos, tras una serie de confesiones que habían desnudado mis inseguridades. Cuando él se despidió para ir a la oficina, sentí un alivio momentáneo. Pero también una punzada de culpa. ¿Qué estaba haciendo?
El amigo había sido una fuente de consuelo en mis momentos más oscuros, pero ahora se sentía como una cadena que me ataba a una realidad peligrosa. Decidí salir a caminar por el Albaicín. Las calles estrechas y empinadas eran testigos silenciosos de mis luchas internas. Cada paso resonaba con el eco de mis decisiones recientes y el miedo a ser descubierta. El aroma del azahar llenaba el aire mientras los colores vibrantes de las flores me recordaban la belleza que aún existía en mi vida. Mientras paseaba, recibí un mensaje del amigo: ¿te gustaría vernos esta noche? Mi corazón dio un vuelco ante la idea. La emoción y la culpa chocaron dentro mío como olas rompiendo contra las rocas. La respuesta llegó rápidamente: sí. Era un impulso irracional que no podía controlar. Esa tarde, al regresar a casa, noté algo diferente en mi esposo. Su comportamiento había cambiado sutilmente, parecía más atento y preocupado por mí. Me preguntó si todo estaba bien y si necesitaba hablar sobre algo. Su mirada sincera me hizo cuestionar aún más lo que estaba haciendo. Pero el deseo ardiente por sentirme viva nubló mi juicio. La noche llegó rápidamente y me preparé con nerviosismo para el encuentro clandestino. El bar local vibraba con risas y música, era fácil perderse entre la multitud. Cuando vi al amigo entrar, una mezcla de alivio y ansiedad me invadió. Nos saludamos con un abrazo breve pero cargado de significado. «Hola», dijo él. «Te he echado mucho de menos». Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. Ese sentimiento de ser vista realmente era lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Nos sentamos juntos en una mesa apartada, lejos del bullicio del bar. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas, nuestras frustraciones, anhelos y sueños olvidados por el tiempo. «No debería estar aquí», murmuré finalmente. «Esto es complicado». Él sonrió con complicidad. «A veces lo complicado es lo más necesario». Sus palabras calaron hondo en mí, comenzaban a ser una justificación para seguir adelante con esta relación prohibida. La noche avanzó entre risas cómplices y miradas intensas hasta que nos encontramos hablando sobre nuestros deseos más profundos. El ambiente cambió cuando él tomó mi mano suavemente sobre la mesa. «Quiero ser alguien importante para ti», dijo sin rodeos. «No solo tu confidente». Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras cargadas de promesas vacías o quizás llenas de posibilidades inciertas. Antes de darme cuenta, estábamos saliendo del bar hacia su coche bajo las estrellas titilantes del cielo granadino. La tensión era palpable mientras conducíamos hacia su apartamento, cada kilómetro parecía alargar el momento decisivo que ya había comenzado a gestarse entre nosotros. Una vez dentro, el ambiente se volvió eléctrico. Las confesiones compartidas habían creado un puente entre nuestras almas solitarias. Hablamos hasta altas horas de la madrugada sobre todo lo que habíamos guardado durante tanto tiempo, nuestra soledad, nuestros miedos e inseguridades ocultas tras sonrisas forzadas. Y entonces ocurrió, nos miramos a los ojos y pasamos la noche juntos. En ese instante olvidé todo lo demás, los remordimientos parecieron desvanecerse ante la intensidad del momento compartido. Pero al despertar al día siguiente, el peso del mundo volvió a caer sobre mis hombros como una losa implacable. Miré alrededor del cuarto desordenado donde habíamos pasado horas hablando y riendo, todo parecía tan perfecto pero tan equivocado al mismo tiempo. El sonido familiar del teléfono rompió el silencio matutino como un grito desgarrador en medio del caos emocional en mi interior. Era mi esposo llamando para saber cómo estaba. Su preocupación evidente me atravesó como una daga afilada. «¿Estás bien?», preguntó con voz suave pero firme. «Sí», respondí casi sin pensar. «Te extraño», continuó él sin saber cuánto dolían esas palabras ahora. «Yo también», murmuré antes de colgar rápidamente la llamada sin poder soportar más esa conexión tan frágil entre nosotros dos. La culpa comenzó a crecer nuevamente dentro mío como una sombra oscura acechando cada rincón de mi conciencia mientras recordaba los momentos compartidos esa noche anterior, besos robados bajo las estrellas y risas ahogadas por secretos inconfesables. Salí corriendo hacia el baño para lavarme la cara e intentar despejarme antes de enfrentar nuevamente esa realidad dual que había creado involuntariamente alrededor mío,
por un lado estaba mi esposo esperando amorosamente su regreso a casa. Por otro lado estaba este nuevo mundo lleno de emociones intensas pero peligrosas junto a su mejor amigo. Las decisiones empezaban a acumularse como montañas inquebrantables ante mí mientras buscaba respuestas claras dentro mío. ¿Podría continuar así? ¿Era capaz realmente de vivir entre sombras y secretos sin perderme completamente? Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente cuando escuché ruidos provenientes del salón, pasos familiares acercándose. Las decisiones empezaban a acumularse como montañas inquebrantables ante mí mientras buscaba respuestas claras dentro mío. ¿Podría continuar así? ¿Era capaz realmente de vivir entre sombras y secretos sin perderme completamente? Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente cuando escuché ruidos provenientes del salón, pasos familiares acercándose. Mi esposo entró, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó, su voz suave pero firme. Intenté sonreír, que me sentía atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Sí, solo estaba pensando en algunas cosas, respondí, buscando desviar la atención. La verdad era que mi mente se encontraba en otra parte, lidiando con la relación clandestina que había cultivado con el amigo de mi esposo. Las palabras del amigo resonaban en mi cabeza. ¿Qué quieres para tu futuro? La pregunta me perseguía como un eco constante. Mientras mi esposo hablaba sobre su día, mis pensamientos vagaban hacia la última vez que estuve con el amigo. Recordaba cómo nuestras miradas se encontraban en silencio, cómo compartíamos risas que parecían ocultar un mundo entero bajo la superficie. Pero ese momento también traía consigo una sombra de culpa que no podía ignorar. ¿Estás segura de que todo está bien?, insistió él, su mirada fija en mí como si intentara leer mis pensamientos. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría suceder si alguna vez descubriera la verdad. Solo estoy un poco cansada, respondí finalmente, tratando de sonar convincente. La noche avanzó y el ambiente se tornó más tenso. El teléfono vibró sobre la mesa, era un mensaje del amigo. ¿Cuándo nos vemos? Necesito hablar contigo. Mi corazón se aceleró al leerlo, y una mezcla de emoción y miedo me invadió. ¿Qué más podría decirme? Su tono siempre había sido persuasivo, capaz de hacerme sentir deseada y comprendida. Mi esposo interrumpió mis pensamientos al ofrecerme una taza de té. Tal vez esto te ayude a relajarte, sugirió con una sonrisa amable. Agradecí el gesto, pero mi mente seguía divagando entre las posibilidades que se presentaban ante mí, continuar esta relación secreta o regresar a la rutina mundana que había conocido durante años. Al llegar la noche decidí enviar un mensaje corto al amigo, mañana por la tarde. La respuesta llegó rápidamente, perfecto. Una parte de mí se sintió aliviada, otra parte temía lo que esa reunión podría desencadenar. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del pasado y las posibilidades del futuro se entrelazaban en mi mente como hilos deshilachados. En algún momento durante esas horas insomnes, me pregunté si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para mi esposo, noté cómo cada acción parecía estar cargada de significado oculto. Cada movimiento era un recordatorio de lo que estaba a punto de perder o ganar. Cuando él entró a la cocina con su habitual sonrisa matutina, sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. Hoy tengo una reunión importante, comentó mientras tomaba su café. Pero espero volver temprano. Asentí sin poder evitar pensar en cómo ese tiempo libre sería ocupado por otro hombre, otro mundo lleno de emociones desconocidas y promesas no cumplidas. La tarde llegó más rápido de lo esperado y mis nervios aumentaron conforme me acercaba al lugar donde habíamos acordado encontrarnos. El bar local tenía un aire familiar, las risas y los murmullos llenaban el ambiente mientras yo buscaba su rostro entre la multitud. Cuando finalmente lo vi entrar, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Su presencia siempre traía consigo una chispa que encendía algo dentro mí, algo que había estado apagado durante tanto tiempo en mi matrimonio. Hola, dijo con esa sonrisa encantadora que solía desarmarme por completo. Me senté frente a él y comenzamos a hablar sobre trivialidades antes de abordar el tema delicado que nos ocupaba, nuestro futuro juntos.
¿Has pensado en lo que hablamos?, preguntó él después de unos momentos llenos de tensión acumulada. Sus ojos reflejaban un deseo ardiente por conocer mis verdaderos sentimientos sobre nuestra situación actual. No sé qué quiero, admití finalmente, sintiendo cómo las palabras pesaban en mi lengua como piedras preciosas caídas al suelo frío del bar. La verdad era abrumadora, no podía imaginar dejar atrás todo lo conocido por algo incierto. Él tomó mi mano sobre la mesa con suavidad, buscando conectarse más allá del mero deseo físico o emocional momentáneo. Podemos construir algo juntos. Su voz era suave pero firme, sus palabras parecían tener poder sobre mí. Pero, ¿qué pasará si alguien nos ve?, cuestioné mientras miraba alrededor nerviosamente, consciente del riesgo implícito en nuestras acciones clandestinas. No te preocupes por eso ahora, respondió él con confianza desmedida. Lo importante es lo que sentimos el uno por el otro. En ese instante sentí como sus palabras empezaron a calar hondo dentro mío, eran promesas disfrazadas pero seductoras. El tiempo pasó volando entre nosotros mientras discutíamos nuestros sueños y anhelos ocultos bajo capas de secretos compartidos e intimidades reveladas lentamente como pétalos abriéndose al sol después de una tormenta larga e implacable. Sin embargo, antes de darme cuenta, el reloj marcó la hora, tenía que regresar a casa antes de levantar sospechas innecesarias en mi esposo. Al despedirme del amigo con un abrazo prolongado lleno de emociones contradictorias, ternura mezclada con desesperación, me di cuenta del dilema inminente ante mí, seguir adelante o retroceder hacia lo conocido aunque doloroso. Al llegar a casa esa noche sentí un nudo formándose en el estómago mientras pensaba en las decisiones tomadas hasta ahora y las consecuencias inminentes que podrían surgir si continuaba este camino peligroso lleno tanto de promesas como incertidumbres aplastantes. Mi esposo estaba sentado frente al televisor cuando entré, su mirada se posó sobre mí instantáneamente como si pudiera percibir algo más allá del simple regreso tardío tras unas horas fuera. ¿Podría haber notado algo extraño? La tensión creció aún más cuando me preguntó, ¿dónde has estado? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada sin revelar nada acerca del encuentro clandestino. ¿Sería capaz realmente de seguir viviendo así? La atmósfera en casa se tornó pesada. Mi esposo, con su mirada inquisitiva, parecía más presente que nunca. Intenté sonreír mientras me acomodaba en el sofá, pero la tensión era palpable. He estado en el mercado, respondí aunque sabía que esa excusa se sentía vacía. La verdad era que había estado sumida en un torbellino de emociones que no podía compartir. En los días siguientes, su comportamiento cambió sutilmente. Se esforzaba por ser más atento, preguntando sobre mi día y proponiendo salir a cenar. Era como si quisiera reparar algo que no sabía cómo nombrar. Sin embargo, cada gesto amable me hacía sentir más culpable por lo que estaba viviendo a escondidas. El amigo seguía enviándome mensajes discretos, recordándome momentos compartidos y promesas de un futuro diferente. Cada notificación en mi teléfono me provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. La conexión que había construido con él era intensa y adictiva, pero la sombra de mi vida familiar se cernía sobre mí como una nube oscura. Una tarde decidí dar un paseo por el Albaicín para despejar mi mente. Las calles empedradas estaban llenas de turistas y lugareños disfrutando del sol. A medida que caminaba, los recuerdos de mis encuentros secretos comenzaron a invadirme nuevamente. Me detuve frente a un mirador que ofrecía una vista espectacular de la Alhambra, su belleza siempre había sido un refugio para mí. Mientras contemplaba el paisaje, me encontré con un conocido del barrio. Hola, ¿qué tal? No te he visto últimamente, dijo con una sonrisa amigable. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de que pudiera sospechar algo. He estado ocupada, respondí tratando de mantener la calma. La conversación fue breve pero suficiente para recordarme lo fácil que era perderme en mentiras y secretos. Cuando regresé a casa, mi esposo estaba preparando la cena, su esfuerzo me hizo sentir aún más atrapada entre dos mundos. Esa noche, mientras cenábamos juntos, él mencionó querer hacer un viaje para reconectar como pareja. Podríamos ir a la playa este fin de semana, sugirió con entusiasmo. Su propuesta resonó en mí como un eco distante. La idea de escapar juntos debería haberme emocionado, pero solo aumentó mi confusión. Claro,
respondí sin convicción. Mientras hablaba, mis pensamientos vagaban hacia el amigo y las emociones intensas que había experimentado a su lado. La dualidad de mi vida se volvía cada vez más insostenible. Al día siguiente recibí un mensaje del amigo: nos vemos hoy. Hay algo importante que quiero decirte. El tono urgente me inquietó, quizás estaba empezando a darse cuenta del peligro en el que nos encontrábamos. Decidí encontrarme con él en nuestro bar habitual, necesitaba entender qué estaba pasando por su mente. Cuando llegué al lugar, él ya estaba allí, esperando con una expresión seria en su rostro. ¿Qué sucede?, le pregunté al sentarme frente a él. Quiero hablar sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, comenzó diciendo mientras jugueteaba nerviosamente con su vaso. Mis nervios aumentaron, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo. ¿A qué te refieres?, intenté mantenerme neutral. Creo que deberíamos ser claros sobre nuestras intenciones, dijo finalmente. No puedo seguir así sin saber si tienes planes reales conmigo o si solo estás buscando escapar. Su sinceridad me sorprendió, sus palabras resonaban profundamente dentro de mí. Sin embargo, también despertaron mis temores más profundos sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Necesito tiempo para pensar, respondí evasivamente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada penetrante. Esa noche no pude dormir pensando en sus palabras y en las promesas no cumplidas entre nosotros dos. La culpa se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso, cada vez era más difícil ignorar lo que estaba dejando atrás por esta relación prohibida. El día siguiente llegó con una sensación abrumadora de incertidumbre y ansiedad por lo desconocido. Mientras preparaba el desayuno para mi esposo, noté cómo observaba cada uno de mis movimientos con atención renovada, sus ojos reflejaban preocupación y amor genuino. ¿Todo bien contigo?, preguntó mientras servía el café. Sí, solo estoy cansada, contesté rápidamente sin querer profundizar más en mis emociones contradictorias. Después del desayuno, decidí salir a caminar nuevamente por Granada para despejarme antes del viaje planeado a la playa con mi esposo. Las calles estaban llenas del bullicio típico del día a día granadino, las risas y los aromas flotaban por el aire mientras los vendedores ofrecían flores frescas y tapas deliciosas. Mi mente divagó hacia el encuentro inminente con el amigo y las decisiones difíciles que tendría que tomar pronto. Al pasar cerca de la Alhambra, sentí una punzada de nostalgia, allí habían ocurrido momentos significativos tanto buenos como malos en mi vida. De repente vi al amigo cruzar la calle hacia mí. Nuestros ojos se encontraron antes de poder reaccionar adecuadamente ante la situación inesperada. No esperaba verte aquí, dijo él con una sonrisa forzada mientras se acercaba lentamente. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos que estábamos cruzando límites peligrosos al encontrarnos así sin previo aviso. Quería hablar contigo antes del viaje, le dije intentando mantener la compostura aunque las mariposas revoloteaban dentro de mí. Esto no puede seguir así, afirmó él directamente mientras miraba alrededor como si temiera ser visto por alguien conocido. Sus palabras resonaron como un eco ominoso en mi mente. ¿Realmente quería continuar este juego arriesgado? ¿O era hora de enfrentar lo inevitable? En ese instante comprendí cuán atrapada me sentía entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes junto al amigo. La presión aumentaba cada vez más mientras pensaba en las decisiones inminentes. La tensión crecía como una sombra al acecho, y cada día me sentía más atrapada en esta red de engaños. El amigo había comenzado a mostrar un lado posesivo que me inquietaba. Sus mensajes se tornaron más insistentes, y cada encuentro se sentía como una trampa bien elaborada. La chispa inicial de nuestra conexión ahora se convertía en una carga emocional que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras paseaba por las calles empedradas del Albaicín, recordé los momentos felices de mi vida anterior. Las risas en la Feria de las Cruces, el aroma de las flores mezclado con el vino dulce, todo parecía tan lejano. En ese instante un escalofrío recorrió mi espalda. La culpa se había transformado en un peso insoportable que me seguía a cada paso. El amigo me había prometido que todo estaba bien entre nosotros, pero sus palabras empezaron a sentirse como cadenas.
Solo quiero que estés conmigo, me decía con una mirada intensa que a veces me hacía dudar de mis decisiones. Sin embargo, cada vez que lo miraba, recordaba la calidez del hogar que había construido con mi esposo. La dualidad de mis emociones se tornaba cada vez más confusa. Una noche, después de un encuentro furtivo en un bar local, decidí que era momento de hablar con él sobre lo que sentía. Esto no puede seguir así, le dije con voz temblorosa. Necesito saber cuáles son tus verdaderas intenciones. Él sonrió con esa confianza inquietante que siempre había tenido y respondió, lo único que quiero es hacerte feliz. Pero su tono insinuó algo más oscuro, la felicidad parecía estar ligada a su control sobre mí. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala. Su rostro estaba serio y cansado, los ojos reflejaban preocupación. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Su voz era suave pero firme, y eso me hizo sentir aún más culpable. He estado dando un paseo, respondí evasivamente sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Te he notado distante últimamente, continuó él, sin apartar la vista de mí. Era como si pudiera ver a través de mis mentiras, su intuición era aguda y dolorosa. Si hay algo mal entre nosotros, deberíamos hablarlo. La presión aumentaba mientras sus palabras resonaban en mi mente. En ese momento comprendí que estaba al borde del abismo. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en lo que había construido y lo que podía perder si continuaba por este camino peligroso. El amigo había comenzado a manipular mis emociones sutilmente, cada vez que intentaba distanciarme, él encontraba la manera de acercarme nuevamente. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y desesperación. El amigo insistió en vernos más seguido, sus mensajes eran constantes y llenos de promesas vacías sobre un futuro juntos. Pero cada vez que lo veía, la culpa regresaba como un eco persistente. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría la verdad? Una tarde decidí visitar la Alhambra para reflexionar sobre mis decisiones bajo el sol andaluz. Me perdí entre sus jardines y fuentes, buscando respuestas entre la belleza histórica del lugar. Pero incluso allí no pude escapar de mis pensamientos oscuros, el peso del secreto era demasiado grande para soportarlo sola. Mientras caminaba por los senderos floridos, recordé momentos felices con mi esposo, las risas compartidas durante nuestras escapadas familiares y la complicidad construida durante años juntos. ¿Era realmente posible dejar todo eso atrás? Justo cuando pensaba en esto, recibí un mensaje del amigo, te echo mucho de menos. Esa frase encendió una chispa dentro de mí, pero también encendió alarmas. Regresé a casa sintiéndome más confundida que nunca, el abrazo familiar ya no ofrecía consuelo sino solo preguntas sin respuesta. Esa noche decidí enfrentar al amigo nuevamente, necesitaba claridad sobre nuestras intenciones mutuas antes de perderme por completo en esta vorágine emocional. ¿Qué es lo que realmente quieres?, le pregunté cuando nos encontramos a solas nuevamente en el bar donde todo había comenzado. Su mirada era intensa y penetrante, su respuesta fue rápida pero cargada de significado, quiero ser tu refugio. En ese momento comprendí cuán manipulador podía llegar a ser, sus palabras estaban diseñadas para atar mis emociones aún más fuerte. La presión aumentó cuando regresé a casa esa noche. Cada rincón del hogar parecía recordar los momentos felices compartidos con mi esposo mientras yo luchaba contra esta nueva realidad oscura e incierta. Finalmente llegó el día crucial, debía tomar una decisión sobre cuál camino seguiría adelante en mi vida personal y emocional. El amigo insistió en pasar tiempo juntos para hablar sobre nuestro futuro, sentía su necesidad apremiante como una sombra constante detrás de mí. El dilema se volvió insoportable cuando vi cómo mi esposo trataba de acercarse nuevamente a mí con gestos amables e intentos sinceros por mejorar nuestra relación. Las noches habían sido difíciles para ambos desde aquel primer beso robado, él no sabía cuánto deseaba encontrarme con él también para poder aclarar las cosas. Sin embargo, esa calma momentánea fue interrumpida cuando recibí un mensaje inesperado del amigo justo antes de salir para encontrarme con mi esposo, no puedo permitirte alejarte. Esa frase resonó como un trueno dentro mío, su posesividad estaba llevando nuestra relación hacia un lugar oscuro e impredecible.
Al llegar al restaurante donde habíamos acordado encontrarnos, mi corazón latía desbocado mientras pensaba si podría confesarle todo a mi esposo o seguir ocultando la verdad detrás del velo del engaño. Pero antes siquiera de poder articular una palabra o decisión clara frente a él, el sonido del timbre del teléfono interrumpió el momento decisivo entre nosotros dos. Al escuchar el timbre del teléfono, el aire se volvió pesado entre nosotros. Era como si el sonido hubiera cortado la tensión que se había acumulado en esos minutos de silencio. Miré a mi esposo, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. Sin embargo, no podía permitir que esa llamada interrumpiera la conversación crucial que necesitábamos tener. ¿Vas a contestar?, preguntó él con un tono que denotaba una inquietud palpable. La voz del amigo resonó en mi mente, recordándome las promesas que había hecho y las emociones que había comenzado a explorar. Pero ahora, frente a mi esposo, todo eso parecía insignificante. No es nada importante, respondí con un tono que intentaba sonar despreocupado. Pero la verdad era que todo lo que importaba estaba justo frente a mí. Tenía que enfrentar mis propios sentimientos y la realidad de nuestra situación. Decidí dar un paso al frente. Necesitamos hablar sobre lo que ha estado pasando, dije con firmeza, sintiendo como cada palabra se convertía en un peso en mi pecho. La mirada de mi esposo se intensificó, como si supiera que algo más profundo estaba ocurriendo. ¿De qué estás hablando?, cuestionó él, su voz temblando ligeramente. Pude notar cómo su mente empezaba a atar cabos sueltos, pero no estaba lista para revelar toda la verdad. Sobre nosotros, sobre mí, respondí evasivamente, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No me siento bien en esta relación como solía hacerlo. Mis palabras colgaron en el aire como un eco de mis propios pensamientos. ¿Qué quieres decir? ¿Te sientes sola? Su pregunta fue directa y dolorosa. En ese momento comprendí que no podía ocultar más las grietas en nuestro matrimonio, sin embargo, tampoco podía confesarle la traición emocional en la que me había sumido. Hay cosas que necesitamos cambiar, dije finalmente, optando por una verdad parcial. No quiero seguir así. Él me miró con una expresión de sorpresa y confusión. ¿Y qué propones? ¿Que nos separemos? La idea pareció atravesarlo como un rayo. No lo sé, murmuré, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta. En ese instante crítico, el teléfono volvió a sonar insistentemente sobre la mesa entre nosotros. El sonido era casi un recordatorio cruel de lo dividido que estaba mi mundo. Contesta, insistió él con un tono más firme esta vez. La presión aumentaba y sabía que debía decidir, ¿seguiría ocultando mis sentimientos o revelaría la verdad? Con manos temblorosas tomé el teléfono y vi su nombre en la pantalla, el amigo de mi esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en su manipulación sutil y cómo había llenado los vacíos emocionales de mi vida. No puedo contestar esto ahora, dije con voz temblorosa mientras apagaba el teléfono y lo dejaba caer sobre la mesa como si fuera un objeto caliente. Mi esposo frunció el ceño al ver el gesto despectivo hacia aquel contacto tan cercano a él. ¿Quién era?, preguntó con desconfianza creciente. No importa, respondí rápidamente, aunque sabía muy bien que sí importaba mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. Un silencio tenso llenó el espacio entre nosotros mientras luchábamos por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo inefable. Nuestra relación se estaba desmoronando lentamente bajo el peso del secreto compartido y las emociones reprimidas. Finalmente él rompió el silencio. Si hay algo más entre tú y él, su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Era evidente que sospechaba más de lo que yo podía imaginar. No es eso, le aseguré rápidamente, pero sabía muy bien cuán frágil sonaban mis palabras ante sus oídos ansiosos por respuestas claras. Entonces, ¿qué es?, insistió él con una mezcla de frustración e impotencia palpable. La verdad era abrumadora, quería gritarle todo lo sucedido, pero al mismo tiempo temía perderlo para siempre si revelaba los detalles más oscuros de mis decisiones recientes. Solo necesito tiempo para pensar, le dije finalmente, deseando poder retroceder en el tiempo para evitar este momento decisivo donde todo podría cambiar irrevocablemente. Él asintió lentamente mientras sus ojos mostraban una mezcla de tristeza e incertidumbre. Está bien, solo espero que no sea demasiado tarde.
Las palabras resonaron como una advertencia silenciosa entre nosotros dos. Mientras nos quedábamos allí sentados en ese restaurante lleno de gente ajena a nuestro dolor interno, sentí como cada segundo se convertía en una eternidad cargada de decisiones inminentes, decisiones sobre amor, traición y redención personal. En ese momento crítico decidí enviar un mensaje al amigo: necesitamos hablar. Fue una elección impulsiva nacida del deseo desesperado por mantener viva esa conexión secreta, aun sabiendo las posibles consecuencias devastadoras de ello. Apenas había terminado de escribir cuando vi cómo su nombre parpadeaba nuevamente en la pantalla del teléfono junto al mensaje enviado previamente: te espero. El eco resonante del pasado me golpeó con fuerza. Me encontraba atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas rotas y otro repleto de anhelos perdidos. El rostro preocupado de mi esposo me miraba fijamente mientras yo contemplaba cómo cada decisión podría llevarme hacia caminos inciertos donde ya no habría vuelta atrás ni posibilidad alguna de reconciliación completa con quien realmente era o deseaba ser. En ese instante comprendí cuán frágil era todo, cuán fácil sería perderlo todo por seguir persiguiendo sombras ilusorias disfrazadas de amor verdadero o conexión emocional genuina. Sin embargo, justo cuando pensaba que podría tomar control sobre mis decisiones futuras, sentí vibrar nuevamente el teléfono sobre la mesa mientras los ojos expectantes de mi esposo seguían fijos en mí esperando respuestas claras sobre nuestro destino compartido. Y así quedó todo suspendido en un abismo lleno de secretos aún por revelar.